Hola, soy Victoria Borrás y vuelvo por aquí en esta ocasión para hablaros de uno de los servicios que ofrecemos en el Ojo de Poi y que es el de corrección ortotipográfica. Bueno, me he copiado de Inmaculada y también vengo yo hoy con un rico café para estar perfectamente activa, y os aconsejo que vosotros hagáis lo mismo porque el vídeo de hoy va a ser un poquito largo, igual un poquito de eso, intentaré hacerlo lo más fresco posible, pero bueno, básicamente vamos al lío, voy a explicaros qué dos formas existen de corrección en el sector de la corrección editorial y voy a centrarme concretamente en una de ellas. Uno de ellos estaría más centrado en lo que es el contenido, en lo que es la arquitectura de la información, cómo se van desvelando los datos, cómo se construye, cómo se revela la información, cómo se construyen los personajes, cómo se desarrollan las tramas, y sobre el que Inmaculada ha hablado muchísimo en este espacio. Y por otro lado tenemos la corrección ortotipográfica, que es en la que voy hoy a extenderme y que atiende a las siguientes líneas de intervención: limpieza de erratas, puntuación, corrección gramatical, revisión léxica y semántica, construcción del discurso y orden de la información, errores en la construcción de la narración y notas breves sobre el estilo. ¿Quién es el tipo de autora, el tipo de autor que suele requerir de este tipo de corrección? Pues estamos hablando de personas que igual no tienen una gran experiencia escribiendo narrativa, por ejemplo, o que sencillamente a la hora de llevar a cabo el proceso creativo, el proceso de construcción de la obra, necesitan no prestar excesiva atención a todo lo relacionado, pues ya digo, con cómo se construye un diálogo, dónde van las rayas de diálogo, si hemos puesto bien las comas, si se me ha escapado una errata, si esto va con tilde o sin tilde. Al final son dudas que es normal tener, que es perfectamente habitual tener, y que muchas veces el centrarnos excesivamente en esto en el proceso de creación puede paralizar el proceso creativo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que requieren pues, de una escritura un poco más libre de este tipo de preocupaciones, pero que luego, una vez han terminado el libro, pues dicen, hostia, pues ahora tengo que volver y revisarlo entero, y a veces esto es duro de hacer, porque es cierto que cuando una persona termina su obra, necesita sentir que está terminada, no necesita volver otra vez y rehacer. Y ahí es cuando entramos nosotras. Básicamente nuestro trabajo consiste en que ese trabajo de revisión, en el que nos aseguramos de que ese trabajo de escritura mantiene o cuenta con el respaldo de una construcción sujeta a la norma o adecuada a la norma, pues nosotros nos hacemos cargo de esa responsabilidad, llevando a cabo una serie de análisis y una serie de barridos del texto en el que nos aseguramos de que a distintos niveles ese texto está correcto. Bueno, pues me he abierto aquí una de las hojas de corrección que estoy llevando a cabo ahora para explicar un poco en qué consiste el trabajo de corrección que realizamos. A la hora de hacer un trabajo de corrección ortotipográfica, normalmente se utilizan, digamos, dos documentos. Uno, el texto original, en el que se van haciendo los cambios, pero luego, a mi lado, siempre tengo una hoja de notas en la que justifico los cambios que estoy realizando con la norma que los respalda. Y explico un poco el porqué de las sugerencias que estoy haciendo. Digamos que doy una explicación porque al final cuando abre su libro preciado y amoroso y se encuentra 700 rayas rojas, 700 cambios, pues puede resultar un poco desconcertante esto que es. Entonces por eso yo siempre me gusta acompañar con esa hoja en la que te digo por qué he hecho los cambios que he hecho. Entonces, ¿cuáles son mis líneas de intervención a la hora de afrontar esa corrección? Pues por un lado tenemos la limpieza. ¿A qué me refiero cuando hablo de limpieza? Me refiero a eliminar erratas, me refiero a que a veces pues, se cuelan dos espacios seguidos, pues yo los quito, a que a veces hay un espacio antes de empezar un nuevo párrafo, pues yo lo quito. A la hora de construir una oración, pues muchas veces se utiliza un guión y yo lo cambio por raya de diálogo, que muchas veces pues, es difícil de saber en el ordenador cómo se tiene que poner la raya de diálogo, aunque sobre eso tenemos un vídeo también aquí por si queréis saber cómo se hace. Los extranjerismos los pongo en cursiva, la distinción entre por qué y por qué lo pongo pues, con los respectivos espacios y tildes que necesitan. También las tildes diacríticas, que son estas que diferencian, por ejemplo, cómo de cómo con tilde, dónde de dónde con tilde, estas tildes que, digamos, nos permiten diferenciar palabras que se escriben iguales.
pues yo esa tilde pongo. ¿Qué más? Los pronombres demostrativos que ya no llevan tilde también los cambio. En fin, voy ajustando un poco a la última versión de la norma el tipo de cambios ortográficos que hay que tener en cuenta. Por otro lado, hago un trabajo atendiendo a la puntuación. Es cierto que la puntuación es algo muy personal y muchas veces muy subjetiva, pero también es cierto que no siempre, y hay muchas ocasiones en las que es obligatorio poner una coma o un punto. Entonces aquí yo suelo identificar pues si la persona está utilizando los puntos y seguidos como si fueran comas y las comas no las utiliza, o si está utilizando demasiado punto y aparte y cambia demasiado de párrafo cuando seguimos expresando la misma idea, o si la coma de inciso no la está poniendo, la coma de vocativo no la está poniendo. En fin, este tipo de elementos que son objetivos, pues yo atiendo a ellos para que esté correcto a nivel ortotipográfico. Aquí también suelo cambiar las comillas inglesas, que son estas que son como dos rayitas, por las comillas españolas, que son las que son dos angulitos, porque es la forma que se utiliza en España. Abro y cierro las interrogaciones, que muchas veces por digamos, asimilación del inglés solo ponemos la interrogación final, este tipo de cosas. Por otro lado, llevo a cabo la que se conoce ya como corrección gramatical, en la que hay errores que a veces no se detectan, pero que son gramaticalmente incorrectos. El laísmo y el leísmo, por ejemplo, sería un caso de corrección gramatical, pero también algo que ocurre mucho, que son los pleonasmos y la redundancia. ¿Esto qué significa? Pues que a veces vienen dos palabras juntas que aparecen, según así lo denomina la norma, de forma viciosa, porque realmente son reiterativas. Por ejemplo, nada más llegar me ingresaron inmediatamente. Esto sería una redundancia porque ya estás diciendo dos veces lo mismo, ¿no? O por ejemplo, utilizar el arcén de la carretera. Se quedaría en arcén únicamente, porque de la carretera ya sería redundante, ¿no? O inmensamente grande. Son fórmulas que pueden sonar bien, pero que realmente son gramaticalmente incorrectas y que hay que detectarlas. Además de esto, también voy a identificar si hay una misma palabra que se repite muchísimo a lo largo del texto. Por ejemplo, pues si de pronto has descubierto que te encanta la palabra sublime y la estás utilizando pues en cada página 7 veces, pues eso yo intento que quede equilibrado para que no pierda fuerza la palabra. O la misma fórmula de construcción, yo la identifico para que no haya cacofonías, para que no canse, porque al final las repeticiones, tanto en fórmula de construcción sintáctica como en palabras, suelen cansar, suelen agotar al lector. También en esta parte del análisis atiendo al uso de los gerundios. ¿Qué diréis? ¿Los gerundios? Pues sí, el gerundio es una forma poco transparente y, aunque a veces es correcta, hay otras veces en las que no lo es. Por poner un ejemplo. Antonia levantó la tapa y tocó algunas notas resonando en la habitación. Ese resonando queda ambiguo, entonces yo lo puedo cambiar por Antonia levantó la tapa y tocó algunas notas que resonaron en la habitación. Otro caso, por ejemplo, la mañana transcurrió identificando cada una de tus posesiones, que yo he sustituido por la mañana transcurrió mientras identificábamos cada una de tus posesiones. En fin, son usos que muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que lo estamos haciendo de forma incorrecta y hace falta, digamos, un ojo entrenado, entre comillas, para poder detectarlo. También ocurre que nos encontramos con impropiedades léxicas, palabras que creemos que son o que están transmitiendo lo que queremos transmitir y que sin embargo son incorrectas. Por ejemplo, hay esta frase, ¿no? Diferentes flores estaban eclosionando fuera. El verbo eclosionar se utiliza más para huevos y no para flores, ¿no? Entonces yo aquí voy a sugerir pues brotar o abrirse o germinar, ¿no? También en la corrección gramatical pues voy a atender, por ejemplo, a las preposiciones si veo que se están utilizando de forma incorrecta. Por ejemplo, reflexioné en ambas cosas, lo voy a sustituir por reflexiones sobre ambas cosas. También los tiempos verbales, si veo que hay un desajuste entre presente, pasado, cómo se están construyendo las oraciones, ahora me senté, pues sería incorrecto, ¿no? Entonces, en fin, voy señalando ese tipo de cosas que muchas veces no nos damos cuenta, tampoco nos van a salir como incorrectas en las rayitas estas que pone a veces Word, de que hay que tomar la palabra porque la palabra está bien escrita y sin embargo es gramaticalmente incorrecta, ¿no? También aquí atiendo a las concordancias. ¿Qué son las concordancias? Cuando no está concordando el género, por ejemplo, o el número. Esta brutal desafío, pues yo eso lo voy a ver y lo voy a cambiar. También en la corrección gramatical voy a atender a construcciones que nos hemos, digamos, copiado de otros idiomas, pero que en español no suenan naturales. Por ejemplo, el uso de los posesivos en relación a las partes del cuerpo. Situé mis manos sobre la mesa.
aunque es gramaticalmente correcto, nosotros no decimos mis manos o me picaban mis piernas, se dice me picaban las piernas o coloqué las manos en la mesa, ¿no? Entonces este tipo de cosas también las voy a detectar y las voy a cambiar. Y pasamos a lo que sería ya, dejamos atrás la revisión gramatical y nos centramos en la revisión léxica y semántica, es decir, qué significan las palabras, qué significa lo que estamos diciendo. Voy a atender a las impropiedades léxicas, es decir, una palabra que hemos utilizado y que no tiene el sentido que creemos que tiene. Muchas veces utilizamos palabras que suenan bien juntas, pero que realmente no tienen sentido lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo, ¿no? Aquel incógnito mapa. A lo mejor incógnito queremos decir misterioso o queremos decir extraño, pero incógnito no sería la palabra adecuada aquí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo las voy a detectar. También, cuando estamos teniendo pensamientos, ¿cómo se tiene que escribir esto? Porque no se escribe igual que un diálogo. Entonces, el estilo directo o cómo reproducimos cuando alguien nos ha dicho algo y nosotros decimos, pues me dijo que... Todas estas cosas yo las voy a revisar en la parte léxica y semántica. También incoherencias, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una oración que sonaba incoherente, ¿no? Era un lugar recóndito, donde el hombre, a excepción de alguna excursión en barco en pequeños grupos, no había pisado antes. Entonces me están diciendo que es un lugar desconocido por el hombre no ha puesto un pie en ese lugar y sin embargo me están diciendo también que hay grupos turísticos que van a visitarlo. Es incoherente, ¿no? Entonces propongo construir para mantener un poco, entiendo que me están diciendo que es un sitio pues poco explorado, pues a lo mejor lo que queremos decir en lugar de no pisado por el hombre, pues poco explorado o algo un poco menos rotundo. También voy a atender aquí a pobreza léxica. ¿Qué significa esto? Pues muchas veces utilizamos palabras comodín, que son muy ambiguas, que son muy amplias, que prácticamente no significan nada, como cosa o como hacer, que digamos podemos encontrar otras palabras mucho más ricas que enriquezan el significado. Y también es cierto que a veces a la hora de escribir nos encontramos con palabras a las que volvemos demasiado y que también acaban perdiendo un poco el sentido, pese a que no sean palabras como cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo aquí estoy analizando el uso de la palabra inexplicable, que en este texto en concreto pues se utiliza mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues, por poner un ejemplo. ¿Sabes una cosa? Me ha hecho sentir cosas inexplicables. Aquí hay una repetición de cosas y además es muy vago lo que se está diciendo. Entonces, el cambio que yo propongo es, ¿sabes una cosa? Escucharte leer esto ha despertado en mí emociones hasta ahora desconocidas. Estamos diciendo lo mismo, pero de una forma más rica a nivel léxico. Como decía, otro de los aspectos que voy a atender durante el proceso de corrección ortotipográfica va a ser el orden de los elementos sintácticos, para que, digamos, cosas que son nuevas no aparezcan como información vieja o que en definitiva sigan el orden natural, salvo excepciones estilísticas, para que no sobrecargue el texto, para que al final no nos agotemos leyendo por una construcción súper grandilocuente de frases que podrían ser perfectamente más sencillas. Y con respecto a esto también analizo lo que es la opción natural a la hora de construir oraciones. Os voy a poner un ejemplo. Siendo oraciones o expresiones que no son incorrectas, son también innecesarias a nivel de complejidad, ¿no? Por ejemplo, llegué a la casa, empleé unos 20 pasos más. Pues en lugar de llegué a la casa, he construido la oración de la manera, unos 20 pasos más tarde ya estaba en la casa. O me dispuse al lado de la ventana, que he sustituido por me coloqué al lado de la ventana. Al final son fórmulas que muchas veces cuando estamos en el proceso de creación queremos dignificar tanto la lengua que utilizamos palabras que igual no tiene sentido utilizar por su grandilocuencia en un contexto narrativo más sencillo. Bueno, y ya estoy llegando un poco al final, siento que se ha quedado un vídeo un poco denso, pero sencillamente para que sepáis todas las cosas que hay que atender cuando se hace una corrección ortotipográfica. Al final no es buscar errata o cambiar dos signos que están mal utilizados, sino que hay que atender a muchos elementos que muchas veces pasan desapercibidos o ni siquiera sabemos que son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de corregir nuestro texto. Y uno de ellos, que es bastante habitual, es los errores en la construcción narrativa. Digamos que existen dos formas de construir a nivel narrativo. Una sería la extradiegética, se llama así, y es aquella en la que el narrador está fuera de la narración, no es un personaje, es, digamos, un ente que está fuera. Y luego está la narración intradiegética,
¿Qué significa narración intradiegética? Que la persona que narra es un personaje. Muchas veces ocurre que cuando estamos en narración intradiegética y el personaje está... A veces ocurre que es intradiegética pero el personaje está muerto y ha adquirido la capacidad de conocer todo, o casos así excepcionales. Pero lo normal es que cuando estamos en un texto en primera persona, en una narración intradiegética, el personaje que está narrando la historia no lo sabe todo. Entonces, yo por ejemplo ahora estoy corrigiendo un texto en el que la narración está en primera persona, se le está explicando desde un yo a una segunda persona algo que está ocurriendo. Ese yo que está contando no puede saber cómo se siente Manolín, o no puede saber lo que pensó Juanita, porque no tengo el poder mental para saber esto. Entonces, muchas veces ocurre que en las construcciones narrativas en primera persona caemos en el error de convertir en omnisciente a un narrador que no lo es. Entonces, yo eso tengo que atenderlo para que no haya trampa en la narración, porque al final eso acaba denotando un descuido a nivel de construcción narrativa que es mejor no permitirnos cuando queremos publicar pues, el libro de nuestros sueños. Por poner un ejemplo concreto del texto que estoy corrigiendo ahora mismo. María comprendió en aquel instante que Antonio la había reconocido como su hermana cuando visitó el psiquiátrico. ¿Por qué no se lo hizo saber? Estos son formas de narración propias de una tercera persona omnisciente, pero si soy yo la que está contando lo que pasó, ¿cómo puedo saber que en ese instante María comprendió que se había reconocido como hermana? Es incorrecto construir la narración así. Entonces, digamos, tenemos que utilizar fórmulas que nos permitan saber este tipo de pensamientos. Por ejemplo, más tarde María me hizo saber que en ese momento había entendido que Antonio la había reconocido como su hermana. Fórmulas en las que el personaje me haga saber a mí lo que siente, porque yo no puedo saber lo que siente, yo no puedo saber lo que le está pasando por la cabeza en ese instante, no puedo saber qué está soñando, no puedo saber qué está imaginando, no puedo saber qué está sintiendo si no me lo dice, porque soy un personaje más. Y por último, y ya con esto termino, aunque la corrección ortotipográfica, digamos, se centra en estos elementos, también a veces se atiende a pequeñas notas de estilo, que no va a ser el trabajo del que ya os ha hablado Inmaculada antes, después de construcción de personajes o construcción de la arquitectura un poco de la obra, sino que se va a centrar más en abusos del mismo recurso estilístico o incluso cacofonía, por ejemplo. Yo aquí tengo una nota que he cambiado palabras para evitar cacofonía. Un símbolo de identidad de la cultura. Pues yo de identidad de la cultura lo he cambiado por un símbolo identitario para eliminarlo de identidad de, que tiene muchas Ds. O por ejemplo, estamos viendo que hay un recurso estilístico que se utiliza demasiadas veces, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho la elipsis y estamos eliminando frases constantemente, eliminando verbos constantemente, eliminando conectores constantemente. Esto puede tener gracia unas cuantas veces, pero si todas las oraciones se construyen abusando de ese recurso estilístico, resulta agotador. En fin, son elementos que forman parte del estilo, pero que a veces empobrecen el texto. Bueno, y con esto terminaría la explicación de en qué consiste una corrección ortotipográfica y cómo trabajamos la corrección ortotipográfica en el ojo de Poe. Lo siento si ha quedado un vídeo un poco denso, yo sé que todo lo que tiene que ver con gramática, ortografía y este tipo de cosas pues acaba resultando un poco agotador, pero también quería transmitiros pues lo meticulosos que somos en el ojo de Poe a la hora de atender a estos cambios, porque al final nosotras creemos mucho en cuidar a la escritora, en cuidar al escritor, y parte de ese cuidado consiste en dignificar su trabajo a través de una perfección ortotipográfica, porque muchas veces podemos encontrarnos ante un texto como el que estoy trabajando ahora, brutal a nivel de contenido, y que sin embargo necesita pulirse, porque como buen trabajo, como buenos artesanos de la palabra, tenemos que dignificar nuestro trabajo trabajando de nuevo sobre él desde esta óptica. Entonces, bueno, solo quiero transmitiros que ese es el tipo de trabajo que realizamos en el ojo de Poe, que es un trabajo muy meticuloso en el que atendemos a muchísimos niveles, que muchas veces a personas que no están, entre comillas, entrenadas en la corrección ortotipográfica pueden pasar desapercibidos, pueden no saber que son errores y que pueden acabar, pues digamos, entorpeciendo o empeorando en alguna medida ese texto increíble que llevas tanto tiempo construyendo. También sabemos que volver al texto para hacer este tipo de correcciones suele ser un trabajo arduo, un trabajo
pesado. Y por eso pues tenemos la buena noticia de que eso podemos hacerlo nosotras para que al final tu trabajo solo consista en mirar la hoja de notas que te entregamos, saber en base a qué hemos hecho los cambios, entender un poco el porqué, ver si te parece bien, si no te parece bien. A veces esto también lo hacemos con una reunión por videollamada para que podamos explicarnos un poco las cosas, porque a veces también son términos muy específicos que pueden resultar extraños. Y luego sencillamente te vas a tu texto y aceptas o rechazas los cambios en función pues, de tu propio criterio. Pero es un trabajo mucho más sencillo, un trabajo mucho más amable que el tener ahora que afrontar tu texto sin siquiera estar segura al 100% de que todos los cambios que necesitaba se han hecho. Quiero transmitiros que si tenéis un texto y no confiáis en que esté perfecto a nivel ortotipográfico, pues que aunque sea un trabajo arduo, te lo puedes ahorrar contando con el ojo de Poe para ayudarte a que ese texto sea el texto de tus sueños y sea perfecto.